Aviso. Este vídeo no pretende herir sensibilidades, tan solo ampliar el relato sobre la República y atender a los claroscuros de la misma. A cualquier persona de derecha o extrema derecha que se vea tentada de distorsionar alguno de los argumentos que se esgrimirán a continuación para deslegitimar al régimen democrático y constitucional de la Segunda República, se le recomienda abstenerse de ello. Pues la argumentadora en cuestión, que soy yo, no tiene ni un mínimo punto en común con lo que estos puedan defender. Sin más, disfruten del vídeo. Cuando llega el 14 de abril, las redes sociales se tiñen de la tricolor. Todos los sectores de la izquierda del Estado español lanzan sus deseos de instaurar la Tercera República. ¿Pero por qué utilizan la Segunda República como símbolo? Pues parece una respuesta intuitivamente sencilla, me diréis, porque la Segunda República trajo consigo avances muy notables en cuanto a derechos sociales. Su instauración tras unas elecciones municipales que arrojaron un éxito abrumador a las candidaturas republicano-socialistas en los grandes núcleos urbanos pretendía hacer frente a los grandes problemas que el país venía arrastrando desde hacía décadas. Y para ello adoptaron un programa reformista, activo y modernizador que quería acercarse a esa imagen de una Europa vanguardista. Y fue durante este primer bienio reformista, liderado por un gobierno de republicanos de izquierda y socialista, cuando se llevaron a cabo las grandes reformas del periodo, enfocadas en la educación, en la lucha contra el analfabetismo, la reforma agraria, las mejoras laborales, la jornada laboral de 8 horas, el salario mínimo, la ley de términos municipales, el decreto de laborio forzoso, la aprobación del sufragio universal, del matrimonio civil, del aborto, de los proyectos relacionados con los estatutos de autonomía. Me quedo sin aliento de tantas cosas que se hicieron. Y no solo esto, también su posición entre periodos oscuros y reaccionarios de la historia reciente del Estado español, como fueron la dictadura de Primo de Rivera y la dictadura franquista, la posiciona como un oasis inusual de libertad en la historia del siglo XX español. Sin embargo, tenemos que parar. Y más allá de la idealización, preguntarnos, ¿fue la Segunda República realmente el paraíso de la clase trabajadora? ¿Fue la panacea para los movimientos sociales y las luchas colectivas? Porque si bien es innegable que trajo consigo avances, ¿qué ocurrió cuando esos avances se exigían desde abajo? Pues para responder a esta pregunta vamos a hacer un rápido repaso por la historia de los movimientos sociales, obreros, sindicales durante este periodo. Lo primero que tenemos que saber es que al igual que el resto de estados liberales, la Segunda República se dotó desde el 31 de una ley de defensa de la República, sustituida en el 33 por la Ley de Orden Público, que se encargaba de hacer frente a la conflictividad social y política que pudiera darse a través de la represión. Y esto ya nos tiene que sonar. Porque esto del concepto del orden social no se lo inventó la República, el término surgió a la par que el Estado liberal, teniendo como objetivo principal la defensa de la propiedad privada y de los intereses del Estado y la élite dirigente. Y aquí ya vamos viendo la pata de la que cogía este concepto. Porque si hay que mantener a toda costa y por todos los medios las lógicas mediante las cuales se había establecido el régimen, pues se va a defender a toda costa las cuestiones inalienables para el sistema capitalista, que no son otras que los intereses de la oligarquía y el capital. Para ello no se trata de salvaguardar los derechos civiles, sino de limitarlos y suspenderlos cuando, en opinión de las instancias estatales, se rebasen los límites de la subversión institucional. ¿Y cómo hacerlo? Pues la opción favorita de los poderes públicos, especialmente en coyunturas de crisis social y política, no ha sido otra más que la utilización de la fuerza. Y es que esto es importante remarcarlo, que por muy socialdemócrata que pudiera ser la Segunda República, especialmente durante su primer bienio y la breve etapa del Frente Popular, no dejaba de ser una democracia liberal burguesa, inscrita en las mismas dinámicas del sistema capitalista. Y quiero dejar esto muy claro para aquellos que se vean tentados a utilizar este argumento y achacar que la República fue un caos. La República utilizó las mismas herramientas que utilizaron y utilizan el resto de democracias liberales de Europa. No fue una excepción ni se rigió por dinámicas diferentes. Entonces, ¿cómo gestionó la República las distintas movilizaciones sociales y luchas colectivas? Pues ya te lo digo yo, con represión. Ya sabemos que la Segunda República fue recibida con vítores, en un ambiente festivo y pacífico, en una borrachera de entusiasmo, como la define Julián Casanova. Para la mayoría de las clases obreras, la instauración de esta nueva etapa política iba a suponer cambios en sus condiciones de vida. Por ello la esperaron con ansia y con mucha esperanza. Sin embargo, las reformas fueron lentas e ineficientes, boicoteadas en gran medida por la oligarquía y el capital. Y esta situación empezó a generar descontento entre las masas, que comenzaron a apreciar que la socialdemocracia, eminentemente reformista, no podía hacer frente a sus condiciones precarias y míseras, que eran evidentemente estructurales. Así, ya desde ese mismo año, el 31, se evidencian episodios de protesta con respuestas represivas por parte de la República. Por ejemplo, el caso de Castilblanco y Arnedo. Ambos se saldaron con muertos. En Castilblanco, Badajoz, una localidad de entonces 2.700 habitantes, la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra convocó una manifestación pacífica para pedir trabajo ante las míseras condiciones de los jornaleros extremeños. Sin embargo, la Guardia Civil la disolvió alegando que era ilegal, a pesar de ser un derecho reconocido en la Constitución del 31. La FNT entonces convocó una manifestación para el 30 de diciembre del 31 y, a pesar de solicitar la autorización, el alcalde no concedió el permiso por razones de orden público.
¿Veis lo que os decía? Al día siguiente, el alcalde mandó a la Guardia Civil a la Casa del Pueblo, que era la sede de la FNT, para pedir que se cancelara una nueva manifestación prevista para ese día. Mientras estaban negociando, se entabló un enfrentamiento que acabó con 4 víctimas, entre ellos varios agentes de la Guardia Civil. Santos Martínez Saura, que era el secretario civil del presidente del gobierno Manuel Azaña, lo justificó así en su memoria. Y esto no acabó aquí. A pesar de que el abogado defensor de los encausados, Luis Jiménez de Asúa, argumentó que los verdaderos responsables de las muertes eran aquellos que mantenían a los campesinos en un estado de miseria y de atraso vergonzoso, el tribunal pronunció 6 sentencias a muerte, posteriormente conmutadas a cadena perpetua. Días después salió Manuel Azaña en defensa de la Guardia Civil, afirmando lo siguiente. A los pocos días, en Zalamea de la Serena, también Badajoz, la intervención de la Guardia Civil mató a 2 campesinos e hirió a 3 más. En Épila, Zaragoza, el sábado 2 de enero del 32, los obreros de una fábrica azucarera se declararon en huelga para exigir que se contratara preferentemente a los censados en ese término municipal, siendo apoyados por los jornaleros de la localidad que ese día no salieron a trabajar al campo y cerraron algunos establecimientos. Al día siguiente se reunieron en la Plaza del Pueblo unas 500 personas y la Guardia Civil intervino produciéndose un enfrentamiento en el que murieron 2 personas y resultaron heridas varias más. Al día siguiente, 4 de enero, una manifestación de campesinos en Jerez, en Valencia, enfrentados a los patronos que no aceptaban las bases de trabajo propuestas, recibió a la Guardia Civil a caballo con insultos y piedras. El resultado fue 4 muertos y 13 heridos, 2 de ellos mujeres. 2 días después, el 5 de enero, tenían lugar los hechos más trágicos, los sucesos de Arnedo. El 5 de enero del 32, en la localidad riojana de Arnedo, se produjo otro choque con la Guardia Civil, cuando un grupo de trabajadores acudía a una reunión con los patronos para negociar el fin de una huelga convocada por la Unión General de Trabajadores. Cuando la Guardia Civil se acercó a los trabajadores reunidos, a estos comenzaron a increparlos y atacarlos, y los agentes abrieron fuego contra la multitud, matando a 11 personas, entre ellas un niño y 5 mujeres, e hirieron a 30. Estos sucesos causaron un escándalo enorme. Si tras los sucesos de Castilblanco la opinión pública se solidarizó mayoritariamente con la Guardia Civil, en esta ocasión sucedió lo contrario. Las Cortes pidieron la destitución del jefe de la Guardia Civil, el general Sanjurjo. El gobierno de Azaña se negó a hacerlo. ¿Os suena de algo este tal Sanjurjo? Porque fue nada más y nada menos que el responsable del golpe de Estado que atentó contra la República el 10 de agosto del 32, nuevamente amnistiado por Azaña. También en enero del 32 fueron reprimidas las tentativas insurreccionales por parte del comunismo libertario en el Alto Llobregat, cuando, frente a las malas condiciones laborales y los frecuentes fallecimientos en los puestos de trabajo, los obreros tomaron los ayuntamientos. Y el colmo de la República serán los sucesos de Casasviejas en Cádiz en enero del 33. La población de Casasviejas estaba condenada a la miseria, al desempleo crónico de los jornaleros sin tierra y al hambre. Los campesinos, muchos de ellos afiliados a la CNT y hartos de las promesas de una reforma agraria por parte de la República que no llegaba, decidieron actuar. Así, el 10 de enero del 33, un grupo de jornaleros proclamó el comunismo libertario. Tomaron el ayuntamiento, cortaron las líneas telefónicas, destruyeron papeles oficiales, declararon la abolición de la propiedad privada y armaron barricadas. Al día siguiente, el gobierno republicano envió a la fuerza de la Guardia de Asalto, al mando del capitán Manuel Rojas. Los agentes rodearon la choza de Francisco Cruz Gutiérrez, apodado Seis Dedos, un carbonero de 72 años que acudía de vez en cuando a la sede del sindicato de la CNT y que se había refugiado en su casa junto a otros vecinos, mujeres y niños. Sin embargo, las fuerzas del orden, o del desorden, según se mire, en lugar de negociar, pues decidieron prender fuego a la casa. Todos los que estaban dentro murieron quemados vivos o fueron acribillados al salir. 6 personas quedaron calcinadas dentro de la choza, entre ellos 6 dedos, sus 2 hijos, su yerno y su nuera. La única superviviente fue la nieta, María Silva Cruz, conocida como la libertaria, que logró salvar la vida al salir con un niño en brazos. Los agentes detuvieron a decenas de personas del pueblo, la mayoría de ellas ajenas a los hechos. Seleccionaron a varios detenidos y los fusilaron por la espalda y sin juicio, como represalia o escarmiento. Si se contabilizan los heridos fallecidos posteriormente, resultaron muertos 28 campesinos, 2 guardias civiles y 1 de asalto, sin contar las detenciones, las torturas, los interrogatorios. Y esto fue lo que declaró el capitán Rojas ante la masacre que realizaron, que estaba defendiendo a España de la anarquía, lo cual no es muy distinto a las declaraciones de Azaña, que justificó la actuación por la defensa de la República, porque ¿qué iba a hacer el gobierno si no? Esta primera toma de contacto evidenciaba que el régimen republicano no iba a estar tan ligado al cumplimiento de las libertades e intereses de las clases obreras como en un primer momento podían pensar. Al contrario, las demandas de los jornaleros y los campesinos fueron respondidas con una absoluta brutalidad y represión. Tanto Julián Casanova como González Calleja están de acuerdo en definir a la República como un Estado liberalmente represivo, que atacó antes de ser atacado respaldándose en un estatuto jurídico y con serias dificultades para reeducar a sus fuerzas policiales hacia los principios democráticos. Y todo empeoró en el periodo posterior. El bienio conservador, liderado por el gobierno de Lerroux y posteriormente con Gil Robles, desmanteló todas las reformas anteriores.
La mayoría de la investigación historiográfica considera que las derechas en esta época tuvieron poco de democrática y que suponía una involución en las políticas que se habían llevado a cabo en la República. Siguiendo las tesis de Paul Preston, la CEDA de Gil Robles quería construir una dictadura corporativa al estilo de Austria o del mariscal Orsi. La situación era desalentadora para la clase trabajadora, con unas reformas paralizadas y unas condiciones en retroceso, así que se organiza una serie de huelgas que son reprimidas sistemáticamente por el gobierno. El año 1934 será clave, está marcado por numerosas movilizaciones sociales. Cuando se declaró la huelga general, fracasó en casi todos los lugares, y donde triunfó fueron detenidos sus líderes como supuestos cabecillas de una sublevación. No obstante, tiene un impacto importante en Cataluña, donde los independentistas declaran el Estado catalán dentro de la República Federal de España, algo que las fuerzas del orden también terminarán reprimiendo. Donde sí que tuvo arraigo y fuerza fue en Asturias, donde en octubre del 34 anarquistas, comunistas y socialistas se unirán en las cuencas mineras, dando lugar a una situación revolucionaria, que será duramente reprimida por las tropas coloniales españolas luchando contra un enemigo interior. Esto es lo que se conoce como Revolución de Asturias, que no golpe de Estado del 34 como algunos reaccionarios en la actualidad nos quieren hacer ver. Los obreros tomaron el poder y proclamaron una suerte de república socialista en la que se abolió la propiedad privada, se establecieron comités revolucionarios, se distribuyeron armas y se organizaron milicias para su defensa. Durante 2 semanas tuvieron el control total de gran parte de Asturias. ¿Y cuál fue la reacción de la República? Pues enviar al general Franco y a López Ochoa a reprimir a los obreros. Fueron 2 semanas donde se envió al ejército y por primera vez se enviaron tropas africanas a reprimir a los obreros dentro del territorio español, tratándose de un antecedente de lo que luego ocurriría durante la Guerra Civil. Esto provocó evidentemente una auténtica escabechina. Fue una represión brutal, una limpieza de revolucionarios que se saldó con más de 4.000 muertos, entre ellos 1.000 mineros, 2.000 heridos, 300 soldados y guardias civiles. Se calculan más de 30.000 las personas detenidas y miles de obreros perdieron sus puestos de trabajo. Este episodio fue brutal y evidenció de manera clara que al régimen republicano no le iba a temblar la mano para reprimir a los obreros ni a sus familias. Y es que Pazaña, Maura y Largo Caballero, el sindicalismo era un potencial peligro para el Estado. Personajes como Francisco Franco, Queipo de Llano, Sanjurjo Mola estaban presentes en esa administración y se recurrió a ellos para reprimir a los insurrectos, especialmente en el 34. Y esta situación acabó por retroalimentar el rechazo mutuo entre las organizaciones obreras y los sectores militarizados del Estado. Pues a la CNT y al resto de organizaciones sindicales se le hacía indistinguible la brutalidad propia de la monarquía de la que empleaba la República. Pero no se puede decir que la República fuera más o menos democrática por el uso de la represión, sino por la forma en la que ejecutó esa represión, que no fue en muchas ocasiones más que frente al simple ejercicio de derechos fundamentales y que sus autoridades políticas interpretaron como las acciones deliberadas e ilegales de enemigos de la jerarquía social establecida. Un mínimo de 2.624 víctimas mortales de la violencia sociopolítica, de ellas más de 1.500 causadas por las fuerzas del Estado, invita a que reflexionemos sobre el hecho de que el orden público fue la más seria amenaza para la estabilidad de la República. La adecuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a la tarea de mantener la paz y el orden público fue uno de los grandes fracasos del reformismo republicano. La enorme obsesión de la naciente república por defender al régimen frente a sus enemigos de izquierda y de derecha desembocó en una gestión crecientemente represiva del orden público, que fue una de las claves de la ruptura con el régimen por parte del movimiento obrero y campesino. Con todo, nada justificará jamás el posterior golpe de Estado de Francisco Franco ni la dictadura fascista que impuso tras una larga y cruenta guerra. Y como habéis podido comprobar, el argumento de una deriva bolchevique por parte de las autoridades republicanas pues queda completamente descartado y desmitificado. Después de esto, ¿tiene sentido seguir defendiendo a día de hoy una república? ¿Tiene sentido seguir idealizando de manera ciega la última experiencia republicana en el Estado español? Si bien con innegables avances para su tiempo, se rigió por las mismas dinámicas que el resto de democracias liberales que no hacen más que defender el orden social intrínsecamente ligado a los intereses de la patronal, del capital y de las élites dirigentes. Por tanto, debemos preguntarnos si la República fue amiga o enemiga de las clases trabajadoras, si legisló para ellas o contra ellas, si escuchó sus demandas o las reprimió de manera sistemática, o simplemente se vio seriamente limitada a cometer medidas verdaderamente transformadoras. Lo que observamos en las actuaciones llevadas a cabo por la República en lo que respecta a las movilizaciones sociales no dista mucho de lo que podemos ver hoy día. Una represión, persecución y criminalización sistemática de todos aquellos sectores sociales movilizados que puedan poner en peligro la estabilidad del régimen. Y lo vemos también ahora, los 6 de Zaragoza, las 6 de Suiza, las 7 de Somoagua, la represión estudiantil en Granada, en Sevilla, en Galicia, en prácticamente todas las partes del Estado español en las que se levantan luchas colectivas.
Y da igual que este sea el gobierno más progresista de la historia, que los antidisturbios entran de igual manera en nuestras universidades públicas, para reprimirnos cuando le plantamos cara a la extrema derecha, porque la clase obrera, estudiantil y sindical, consciente, luchadora y movilizada, es peligrosa para cualquier sistema burgués que se preste, y eso lo saben, y actúan en consonancia. Y es evidente que hoy día la República supone un símbolo inevitable para los sectores de izquierda del Estado español, pero es importante, y sobre todo para aquellos que se consideren a la izquierda de la socialdemocracia, cuestionar si realmente la República es el fin último al que se aspira para cambiar las condiciones de la clase obrera. Todo aquel régimen o sistema político que se encuentre inmerso en las dinámicas capitalistas va a experimentar serias limitaciones para llevar a cabo propuestas que pretendan y que consigan cambiar significativamente la situación de la clase trabajadora. Porque es imposible querer luchar para conseguir una igualdad real en un sistema que se sustenta en una desigualdad estructural. La República, si bien puede ser muy socialdemócrata e incluso un mal menor, no dejará de ser una república burguesa, inmersa en las dinámicas económicas, políticas y sociales que oprimen, lastran y condenan a las clases subalternas. ¿Sería realmente significativo para las clases obreras un cambio de monarquía a república? ¿Pero vivirían en ella las desigualdades sociales, la precariedad y la opresión de las clases trabajadoras? Porque para responder a esto solo hay que echar un vistazo al resto de repúblicas de Europa. Por eso, como no se trata de elegir entre monarquía o república, entre república o franquismo, pues podemos ser más ambiciosas. Qué a gusto me he quedado.